¿Qué dice la ley de contrato de trabajo argentina respecto al preaviso? ¿Pueden descontarme plata si renuncié sin dar el plazo de preaviso que establece la ley si yo soy trabajador? ¿El contrato de trabajo está vigente o no durante el plazo del preaviso? ¿Qué puede pasar? ¿Me tienen que pagar el sueldo durante el preaviso? Esto y mucho más te vas a enterar en este curso de la ley de contrato de trabajo comentada gratuita para vos en YouTube, porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En la clase de hoy, ¿para qué sirve el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo? Y mucho más. Y el mismísimo artículo 19 dice: se considerará igualmente tiempo de servicio el que corresponda al plazo de preaviso que se fije por esta ley o por los estatutos especiales cuando el mismo hubiese sido concedido. Y esto lo repasamos en el video anterior, pero hoy vamos a contestar grandes preguntas alrededor del preaviso. Pero antes, ¿qué es el preaviso? Jurista, ¿alguna vez escuchaste la frase "el que avisa no traiciona"? La idea dentro del contrato de trabajo es que haya cierta previsibilidad, que tanto el trabajador y el empleador tengan cierta seguridad, cierta estabilidad respecto a lo que va a pasar mañana. Por eso, la ley crea este instituto, el preaviso. Básicamente es una obligación de ambas partes, es una obligación tanto del trabajador como del empleador. Básicamente, antes de que el trabajador renuncie o antes de que el trabajador sea despedido, la ley dice: che, avísale a la otra parte. Y vos te preguntarás, ¿por cuánto tiempo hay que preavisar al trabajador o al empleador? Y la respuesta es: depende. ¿En serio? Depende de un montón de cosas y ojo que esto puede cambiar de acuerdo al régimen particular, al convenio colectivo, al estatuto, etcétera, etcétera. Pero en el régimen general que se le aplica a la mayoría de trabajadores en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y su artículo 2, lo que dice la ley en los términos del artículo 231 y concordantes es que el trabajador, no importa su antigüedad, antes de renunciar le tiene que preavisar al empleador por un plazo de 15 días. Y en el caso del empleador, si el empleador te quiere despedir, legalmente, en la mayoría de los casos, tiene que darte un preaviso, que en el periodo de prueba, que ya lo hemos visto en este gran video, es de 15 días. Si vos tenés hasta 5 años de antigüedad, te tienen que dar un mes entero de preaviso, y si tenés más de 5 años de antigüedad, te tienen que dar 2 meses de preaviso. Esto es lo que dice la ley. Pero ¿por qué digo depende? Primero que nada, porque hay supuestos donde el empleador, por ejemplo, no te tiene que preavisar. Por ejemplo, si el despido es con justa causa. Si el trabajador se mandó una macana y lo están despidiendo por esa macana que se mandó, no hay que preavisarlo. Pero esto es algo que se aplica en los despidos sin causa. Pero ojo, porque la ley dice, en algunos casos podés no preavisar al trabajador, pero le vas a tener que pagar una suma de dinero. Y para ver cuánta plata se le tiene que pagar al trabajador, vamos a tener que ver los plazos. Y hablando de eso, ya hice un video respecto a cómo calcular todo esto, así que te dejo acá para que lo veas después, para que sepas cómo calcular el preaviso. Lo que sí ten en cuenta, que de acuerdo al artículo 19 que acabamos de leer y sumándolo con el artículo 238 de la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos que tener en cuenta que durante el plazo del preaviso la relación está vigente y todas las obligaciones emergentes de la relación laboral están vigentes. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Te lo explico. Que durante esos 15 días o ese mes o esos 2 meses, el trabajador puede, por ejemplo, considerarse despedido por cualquier injuria al empleador, puede denunciar cualquier tipo de enfermedad, patología, etcétera, etcétera. Y además el empleador le va a tener que pagar el sueldo, básicamente, porque la relación está vigente, ¿se entiende? Por esta razón, jurista, los empleadores argentinos no suelen dar el plazo de preaviso, porque durante el plazo de preaviso se tiende a pensar que el trabajador o trabaja menos o a desgano, o las empresas tienen miedo que les roben información sensible, o que trabajen a desgano, como acabo de decir, o que no hagan lo que tienen que hacer. De alguna manera que saboteen la empresa, eso es lo que se tiene miedo. Pero como digo siempre, depende del caso. Hay veces donde se preavisa al trabajador y está todo bien, y a veces que la empresa dice, mejor no lo voy a preavisar y le voy a pagar una suma de dinero en vez de preavisarlo. Pero la gran pregunta que te estás haciendo es la siguiente: ¿qué pasa si el trabajador no preavisa al renunciar? O sea, ¿qué pasa si el trabajador manda telegrama de renuncia para renunciar en ese día y no da los 15 días? ¿Hay alguna consecuencia jurídica a esto, jurista? Gran pregunta. Para responder eso tenemos que repasar básicamente qué dice la ley. Acá, primero que nada, leamos un poco del artículo 231. Dice, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por la voluntad de una de las partes, o sea que habla de las dos partes. Una de las partes se refiere tanto al trabajador como al empleador, sin aviso previo. O, en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. En base a esto, muchos dicen, no, pará, es una obligación de ambas partes, pero el caso de indemnización
solo le corresponde al trabajador cuando el empleador no da el preaviso. Si el preaviso no es dado por el trabajador, esto no le tiene que acarrear ningún tipo de indemnización. Pero no es tan fácil, porque leamos qué dice el artículo 232. El artículo dice, la parte, o sea, se refiere tanto al trabajador o al empleador, que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231. O sea, el artículo 232 claramente habla de la parte, habla tanto del trabajador como del empleador. Pero, esto no termina acá. Porque el artículo 236 dice, exención, renuncia al plazo faltante, exhibición de la obligación de prestar servicio. Cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador, o sea, el empleador me despide y me dice, che, te despido pero a partir del mes siguiente, por ejemplo, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo. O sea, me dicen, te despido desde el mes siguiente. Y yo digo, no, antes de que venza ese plazo, yo puedo considerar extinto el contrato de trabajo sin derecho a la remuneración por el periodo faltante del preaviso, pero conservando el derecho a percibir indemnización que le corresponda en virtud del despido. Esta manifestación deberá hacerse en forma prevista del 240. Básicamente, en castellano, lo que significa esto es, imagínate que me dan un preaviso de 60 días, pues yo tengo más de 5 años de antigüedad, me dicen, che, dentro de 2 meses estás despedido. Antes de esos 2 meses yo consigo trabajo. Y lo que me dice el artículo es que si yo mando un telegrama diciendo, che, doy por extinto el vínculo antes, por ejemplo, antes de que pasen esos 60 días, por ejemplo, 30 días antes, los últimos 30 días no me los tenés que pagar, porque no los voy a trabajar, pero me tenés que pagar las indemnizaciones legales. Eso es lo que dice más o menos el 236, la primera parte. La segunda parte básicamente dice que el empleador puede decirle al trabajador, no vengas más, y le tiene que pagar el salario igual durante el preaviso. Pero jurista, no entiendo nada, ¿de qué estás hablando? ¿Hay que pagarle al trabajador que no preavisa, sí o no? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Y para responderte esto, hay dos teorías. Una que dice que para que el trabajador le deba esta indemnización de 15 días al empleador, lo que tiene que haber pasado básicamente es que la empresa tiene que probar que intimó al trabajador a que cumpla el preaviso omitido. Acá en el pizarrón virtual les pasé un fallo del 2000 donde un piloto había renunciado sin dar el preaviso, pero la empresa no intimó al piloto para que cumpla el plazo del preaviso. O sea, no probó que por culpa de que renunció no lo pudieron reemplazar en los vuelos y no pasó nada. Y dice, no. La empresa debería haber intimado al trabajador para que cumpla el preaviso bajo apercibimiento de hacerlo incumplir el preaviso omitido, y básicamente le rechazó a la empresa el pago de la indemnización a favor del trabajador por preaviso omitido. En castellano le dijo, trabajador, no tenés que pagar nada en este caso en concreto, pues la empresa no te intimó a que cumplas el preaviso. Y en otro fallo muy viejo que está un poco desactualizado, que tiene que ver con un fallo plenario, dice que la empresa tiene que probar la mala fe del trabajador. O sea, no basta básicamente con que no haya preavisado el trabajador, sino que se tiene que demostrar una mala fe. Por ejemplo, no sé, el trabajador era una persona jerárquica muy importante y le quería hacer un daño a la empresa a propósito, o tenía a cargo un proyecto y prometió resolverlo, y en el medio del proyecto deja a la empresa pagando y de alguna manera se demuestra la mala fe. Pero esto es una interpretación. La otra interpretación que hacen algunos juristas es no, lo único que tenés que probar es que el trabajador no preavisó. Y si no preavisó, en los términos del 240, el trabajador le debe esa indemnización a la empresa. Pero algo muy importante, muy importante, demasiado importante. Más allá de la interpretación jurídica que nosotros brindemos, la empresa nunca puede unilateralmente descontarle la indemnización al trabajador. Esto sí es un incumplimiento a la ley. La barrera entre lo legal y lo ilegal la infringimos a diario, nos tiene sin cuidado. Y no lo digo por capricho propio, sino digo lo que dice la ley. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 131 expresamente prohíbe toda retención, deducción o compensación. No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Quedan comprendidas especialmente la provisión de descuentos, retenciones, compensaciones por entrega de mercadería, provisión de alimento, vivienda, alojamiento, uso o empleo de herramientas o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No se
se podrá imponer multas al trabajador ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones. Y el 132, que establece algunas excepciones de reintegros, de cuotas, de pagos por adelantado, etcétera, etcétera, tampoco habla de indemnizaciones. En castellano, dejemos de hablar un poco en abogañol y hablemos en castellano. Si el trabajador no te avisó que se iba a ir, no preavisó la renuncia, la consecuencia jurídica puede ser una indemnización a favor de la empresa que la va a tener que pagar el trabajador, pero la empresa no puede descontar la plata por su cuenta, porque la empresa no puede ser juez y jurado. El trabajador tiene derecho de defensa al juicio. La empresa no puede saltearse todo el ordenamiento jurídico y autoembargar el salario del trabajador. No puede deducir de la remuneración del trabajador suma alguna en concepto de preaviso omitido. Y si se viola esto es una práctica que le puede ocasionar daños y perjuicios al trabajador por la violación al artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo. En castellano, no te pueden descontar. Esa es una risa malvada, ¿eh? Pero tengan en cuenta que un montón de veces me vinieron trabajadores a consultar y me dicen: che, yo renuncié, pero me descontaron 15 días. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué onda? Claramente está mal, es un incumplimiento de la empresa. Lo que pasa es que a muchas empresas no les conviene económicamente hacerte un juicio por un preaviso omitido. Entonces te lo descuentan unilateralmente, te sacan la plata de tu bolsillo básicamente. Lo cual es re loco porque le podría traer consecuencias a la empresa de un trabajador que reclame por los daños y perjuicios y por el descuento en violación al 131. Pero a veces, desgraciadamente, todo queda en la nada, porque a veces que ni siquiera al trabajador le conviene reclamar esas diferencias de 15 días. Porque hay abogados que no van a agarrar un caso donde reclamás 15 días de salario versus uno donde capaz reclamás millones y millones de indemnización. Así que un poco que depende del caso. De todas formas, mi consejo es que si vos sos un trabajador que está escuchando esto, des el preaviso de 15 días como corresponde. Para mí eso te va a hacer quedar bien en ambos casos. ¿Por qué te lo digo? Hace bastantes años yo trabajaba para una mandataria del gobierno de la ciudad donde ejecutábamos impuestos y cosas así, y de repente conseguí una oportunidad laboral en otro estudio jurídico que se dedicaba al derecho laboral argentino. Ni bien conseguí el otro trabajo, yo les dije: mirá, mínimo le tengo que dar los 15 días de preaviso a mi jefa anterior, que al toque me miraron mal diciendo: pero necesitamos que empieces ahora. Y yo les dije: sí, ya sé que me necesitan ahora, pero yo no puedo dejar a mi ex empleador en banda. Lo que les puedo prometer es que a ustedes tampoco los voy a dejar en banda y no me voy a ir de un día para el otro. Y al toque, a la persona que me estaba haciendo la entrevista de trabajo le cambió la cara. Más allá de lo que corresponda jurídicamente o no, para mí dar el preaviso si sos trabajador está bueno, porque habla bien de vos, de cómo te movés. Ahora, respecto a la consecuencia jurídica de no haber dado el preaviso, en la mayoría de los casos debería ser nula. No te pueden descontar unilateralmente el salario por la falta de preaviso, porque es una clara violación al artículo 131. Es como que te deban 15 días de salario. Si te descuentan eso, está mal. Sin perjuicio de que la empresa podría hipotéticamente hacerte un juicio reclamándote 15 días de salario. Lo cual es una locura, porque ya pagarle al abogado de la empresa para que haga eso es más caro que absorber esos 15 días de salario. Esa es una risa malvada, ¿eh? Por eso esta discusión a veces queda en la nada jurídica, porque casi nadie va a hacer un juicio por 15 días de salario. Pero obvio que depende. Y si querés seguir explorando ese hermoso depende, te invito a vos a sumarte a la Academia de Juristas para que te conviertas en el mejor laboralista que podés llegar a ser, o para que apoyes este canal. En la Academia de Juristas ya hay más de 150 horas de clase. Encima doy clase casi todos los martes del año en vivo para responder tus preguntas. Y bueno, también apoyás un montonazo, como acabo de decir, este gran canal de YouTube para que me des ganas y financiación para poder hacer videos gratuitos. Financiación. ¡Se me lengua la traba! Bueno, básicamente me refiero a que todos los aportes que entran en la Academia de Juristas ayudan a que este canal de YouTube siga vivo, porque son horas y 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 horas pensando guiones, filmándolos, editando. A veces para un video de 10 minutos estoy 20 horas. Es lo que hay, es lo que hay. Así que suscríbete, dale like, compartí este video y en el próximo video vamos a ver algo que te va a explotar la mente. ¿Qué pasa si un trabajador pierde un juicio? ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Qué es esto del principio de gratuidad del beneficio de litigar sin gastos? ¿Qué es esto de la pluspetición inexcusable? ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo al respecto del artículo 20 de la LCT? Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y vos hiciste clic en el lugar indicado. Gracias, jurista.